Mis hermanos queridos, hoy vamos a estar viendo un pasaje de Mateo 18 y hemos titulado el mensaje, el sermón, Restaurando y Cuidando a nuestros hermanos. Y queremos ver en este día lo que es el proceso de la disciplina eclesiástica, de cuando es necesario imponer una disciplina. Este proceso de disciplina hay veces que o no se aplica en algunas iglesias o se aplica mal en otras de manera excesiva. Como que es difícil encontrar un equilibrio para ver real y efectivamente cómo debe de hacerse. Ahí dice, yo he escuchado disciplinas que se han impuesto hasta porque alguien no vendió suficientes boletos para la construcción del templo, por ejemplo, y se pone una disciplina. O hay veces que se hace de una forma inadecuada, con insultos, con faltas de respeto, y tampoco es la forma. O hay veces que no se hace de modo alguno la disciplina. Entonces se cae prácticamente como en el periodo de los jueces, ¿verdad? Que cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces yo creo que un extremo y otro no es apropiado. Pero la Biblia nos da suficiente luz de cómo debe de ser hecho un proceso de disciplina y cuál es el espíritu que debe de llevar esta disciplina. En sentido general, lo vamos a ir viendo a lo largo de Mateo 18. En sentido general, una disciplina no es punitiva, no es de castigo, su naturaleza primaria es más bien restaurativa. Esto es importante porque nos permite entonces tener un tono adecuado. No es dándole una reprimenda a un adulto o mandándolo a cancelar, porque ¿cómo lo vamos a cancelar de una iglesia? O sea, aquí los miembros, los que visitantes, no se les paga un sueldo para venir. Entonces imagínese usted, usted está cancelado. ¿Cancelado de dónde si nadie me paga? Tampoco es un cuartel militar, va preso por un mes, ¿pero por qué? O sea, no tenemos derecho a mandar a alguien a la cárcel. O sea, no es punitiva en sentido general. Además de que gracias a Dios, todos nuestros pecados ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Entonces es más bien un proceso de restauración más que de castigo. Viendo eso, vamos a ver entonces, aunque vamos a ver el proceso en sí, en Mateo 18, del 15 al 20, vamos a ver el contexto completo. Vamos a empezar desde Mateo 18:1 y vamos a ir explicando el texto en la medida en que vayamos leyendo y vayamos avanzando. Noten todo el contexto de Mateo 18, de la parte de la disciplina antes y después, para poder coger el espíritu de la disciplina. Dice Mateo 18:1. En aquel momento se acercaron los discípulos de Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten, noten las palabras, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Noten cómo empieza este texto. Este texto comienza definiendo lo que es un niño. Y más adelante va a cambiar la palabra a pequeñito. Y en el contexto, este niño que es usado por Cristo como un ejemplo, comienza a atribuirle características que obviamente trascienden la edad del niño. O sea, ya Cristo, al traer a este niño simplemente como un ejemplo, comienza a hablar de lo que es este niño, que es un creyente. O sea, todos nosotros somos niños para Cristo. Somos como pequeñitos. Somos como sus hijos amados, queridos. Somos, según el versículo 3, estos niños se han convertido, han dado la espalda al pecado y han aceptado la oferta de Cristo de ser diferentes. Son personas humildes a la luz del versículo 4, humillados.
Son personas que los que reciban a estos niños, es decir, los que los acepten de una manera deliberada y dispuesta de recibir lo que se está ofreciendo. Cristo, Dios nos envía a nosotros como niños al mundo, con una oferta que dar, con una oferta que decir. Dice que todos aquellos que reciban a los hijos de Dios es como si lo estuvieran recibiendo a Él mismo. Noten la trascendencia y la importancia del lenguaje en el cual Cristo mismo nos está describiendo a todos nosotros como sus hijos. Y después en el versículo 6 entonces comienza una sobria advertencia al pecador para que cuide a los hijos de Dios, a estos pequeñitos. El texto comienza describiéndonos como pequeñitos y ahora viene una advertencia muy sobria para que todo aquel que peque sepa que debe de cuidar a los hijos de Dios, a los pequeñitos. Dice, pero, noten cómo comienza este versículo 6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, que han depositado su confianza en mí, que han tenido fe en mí. Y esa fe, esa creencia, no es solamente creer que Dios existe. Anteriormente, cuando uno preguntaba, ¿él es creyente?, se entendía que era una pregunta de si él es cristiano. Hoy en día se dice, ¿él es creyente? Sí, él cree en Dios, pero no es el sentido de este creer. Es una fe. Alguien que cree en la existencia de algo, es verdad, pero alguien que sabe que es verdad esa existencia también. No solamente que existe, sino que es verdad lo que esa persona o esa cosa está diciendo. Y por último, está la parte de que ha depositado su confianza en esa persona. Y esa última es la que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo. Las personas por lo regular creen en la existencia de Dios. Tienen noticia, información de que Dios existe. Entonces ellos creen que sí. Hay veces que no solamente tienen la información, sino que saben que es verdad, que Dios existe y que el mensaje de Él es verdadero. En ese sentido, ellos conocen la verdad. El diablo sabe que Dios existe. Lo ha visto. Muchos de nosotros no lo hemos visto. Que yo sepa, ninguno en este salón lo ha visto físicamente con los ojos. Pero el diablo sí lo ha visto. Por lo tanto, él sabe la existencia de Dios más que ustedes y que nosotros. El diablo sabe que lo que enseñó Cristo y lo que enseña Dios y lo que dice la Biblia es verdad. Él sabe eso, pero eso no lo hace salvo. Lo que no hace el diablo es depositar su confianza en Dios. Y esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es. Y ese es el sentido de creer que hay aquí. Es un sentido de fe, de confianza. Yo creo en Dios. Yo he depositado mi confianza en Él. Entonces, alguien que haga pecar a uno de estos pequeñitos que han creído en mí, que han depositado su confianza en mí, que le han dado la espalda al mundo, que han seguido el camino que yo les he mandado, dice, oigan qué sobreadvertencia. Es un lenguaje hiperbólico, pero no deja de ser serio y de mucha meditación. Dice, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Esa piedra de molino era como la que movía Sansón, que había un asno, que es una piedra grande y tenía que ser un asno que la moviera. Dice, mira, es mejor que te pongan una piedra de esa y que te arrojan al mar, que tú hacer pecar a uno de estos pequeñitos. Y miren cómo sigue diciendo, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Y ese término piedras de tropiezo es interesante porque el tropiezo era como una rama torcida en la cual se ponía un cebo al final y servía para pescar. Es interesante esta figura porque es una rama torcida que al final tiene un cebo y sirve para pescar.
Entonces es una forma, hay gente que quizás ha torcido la vida, el mundo, la personalidad, lo que sea, y pueden ser instrumentos del maligno para poner un cebo al final y pescar a alguien y sacarlo o debilitar su fe. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Noten algo, lo primero que nos está diciendo aquí Cristo es que es inevitable que venga el tropiezo. Si alguna iglesia nunca ha puesto una disciplina en toda su existencia, se me ocurren dos posibilidades. La primera, definitivamente es una iglesia que está compuesta no por pecadores salvos y perdonados, sino por un grupo de ángeles que están aquí en la tierra. Entonces imagínense usted, sería bueno tomar una foto de la congregación completa y que nos la repartieran para nosotros prender velas en nuestra casa, no sé lo que sea con esta fotografía, ¿no? O la segunda, es probable que no estén aplicando bien lo que es la disciplina. Por lo regular es la segunda. Porque dice el Señor, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Dice que es inevitable que vengan. Es inevitable que eso ocurra. Y sigue advirtiendo entonces al pecador. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Una sobria advertencia. Es mejor que tú entres, que te saques un ojo o que te cortes una mano y así puedas entrar al cielo, y no que seas echado completo al infierno. Si tú notas una debilidad en ti que te hace pecar, lucha fuertemente contra eso, como si fuera a sacarte una parte de tu cuerpo, porque es mejor tú entrar al cielo que tú ser condescendiente, o que seamos condescendientes con nuestro pecado y que demostremos entonces que nunca hemos conocido la fe y la gracia verdadera. Es una sobria advertencia. Dice, versículo 10, miren que no desprecien, que no pienses en contra, que no menosprecies a uno de estos pequeñitos. No desprecies a los hijos de Dios. Si tú notas que hay una debilidad en ti, que no puedes controlar, que te domina, que no puedes, mira, mejor di que no eres cristiano, busca la salvación verdadera, lucha por tu alma más bien que otra cosa. Hay personas que yo le he dicho, mira, no luches por esta situación, lucha más bien por tu salvación, por tu alma. Si Dios no puede transformar un alma, no hay cosa que la pueda transformar entonces. No estoy diciendo con esto que se puede llegar a no pecar, porque no es verdad. Pero dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú o yo practicamos el pecado, tenemos que cuestionar nuestra fe. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nos está exhortando entonces a luchar firmemente en contra de eso, que eliminemos todo lo que sea necesario para nosotros poder tener una relación correcta con el Señor, porque hay mucho en juego. Está en juego la salvación del pecador, y lo segundo, está en juego que la conducta de una persona debilite la fe de los pequeñitos que los están mirando, de los hijos de Dios. Dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque los digo que sus ángeles en los cielos, ahí da la razón, contemplan siempre
el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Considera que tu conducta y la mía podemos debilitar a aquel por quien Cristo murió. Cristo murió por nosotros, dio su vida a nuestro favor, compró nuestra salvación con sangre. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Eso es verdad, eso es un baluarte evangélico inmenso. Pero alguien tuvo que pagarle a Dios y Cristo pagó por tu salvación y por la mía. Entonces cada uno de nosotros somos pequeñitos, apreciados de Dios, hijos amados. Y Dios nos está advirtiendo a todos, mucho cuidado con hacer tropezar en la fe a uno de mis hijos. Más te valiera que tú te atares una piedra de molino y te tiraras, hermano. Más te valiera que te sacaras un ojo o te cortaras una mano, que tú hacer que alguno se desvíe de la fe por tu conducta. O sea, es una sobria advertencia. Sin embargo, en el versículo 12, ahora comienza a cambiar el escenario. Ya hay una sobria advertencia al pecador. Pero ahora comienza a hablarme de cómo restaurar al hermano caído. Miren lo que dice el 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, se ha ido a vagar por ahí, anda lejos, ya sea de la piedad o de la ortodoxia, ha caído en fraude, está lejos, ha perdido el rumbo, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Esta matemática divina pudiera sonar extraña para nosotros los seres humanos. ¿Qué son más? 99 una, 99. ¿Y pues cómo yo voy a dejar 99 para ir a buscar una? Sin embargo, esa una no puede regresar sola. Es una ovejita, no ve de lejos. Por lo regular, las ovejas no ven más de allá de un palmo. No, tienen que escuchar la voz de su pastor que las oriente. Y esta ovejita se ha perdido, perdió el rumbo. ¿Qué hago? Bueno, pues deja las 99 aquí, todas junticas, que una con otra no se van a perder, y ve, busca a la descarriada. Es una matemática extraña, pero Dios quiere que hagamos el esfuerzo de buscar al descarriado. El juicio se lo dejamos a Él. La parte nuestra es buscar al descarriado. Y ahí, en ese contexto, es que comienza Mateo 18 a partir del versículo 15 y nos explica qué hacer cuando alguien peca. Y vamos a ir viendo Mateo 1, 2, 3 y 4 como las categorías, los pasos que hay que dar. Pero antes de entrar en Mateo 1, 2, 3 y 4, antes de ver el versículo 15, Mateo 1, por llamarle así a este proceso, ¿verdad? Hay algo que yo escuché una vez al pastor Miguel diciendo que me llamó la atención y es interesante. Que antes de Mateo 1, o sea, el primer paso de la disciplina, hay un Mateo 0. Yo digo, pero, mire, yo aprecio mucho al pastor Miguel, pero ¿y dónde es que está el Mateo 0? Que yo lo busco aquí, sacudo la Biblia y no aparece Mateo 0. Bueno, realmente Mateo 0 no aparece aquí. Por lo menos en este texto. Pero hay algo. El primero, el paso 1 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y hay por lo menos 2 personas enteradas en Mateo 1. Pero en Mateo 0 no hay persona alguna enterada, nada más usted y Dios. Y hay un principio que vamos a ir viendo a lo largo del proceso, que tan pronto se resuelve la situación, se para el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso no es punitivo, no es para castigar, es restaurativo. Por lo tanto, tan pronto el hermano se arrepiente y decide ser restaurado, ahí se para la cosa.
No es un paso 1, 2 y 3 para poder cumplir los requisitos para condenarte. No. Estamos 1, 2 y 3 creciendo para ver en el paso donde tú te arrepientes. Ahí entonces es restaurado y ahí se para el proceso. Y Mateo 0, ¿cuándo se para el proceso? Cuando solamente Dios y tú lo sabes. No hay nadie que lo sepa. Solamente lo saben Dios y tú. Quizás algún hermano o alguna persona está viendo algo en su celular o en la computadora, le aparece algo, no debe de ver eso, pero entonces se queda mirándolo más. Bueno, cayó, pero es algo que está entre Dios y tú. Tú puedes ser restaurado. Nosotros podemos ser restaurados ahí. Podemos ir a Dios, le pedimos perdón, eso queda entre Dios y tú. No se ha debilitado a ninguna persona. Ha habido un proceso de restauración. Mateo 0. Pero aquí vamos a Mateo 1, versículo 15. Si tu hermano peca, es decir, si tu hermano falla al blanco, hay un blanco que es la justicia de Dios, la rectitud. Si tú pecas, si tú fallas al blanco, si apuntaste mal, si tu vida no está dando en la diana de la justicia de Dios por algo, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Repréndelo no significa que lo insultes. Hay veces que usted oye a la gente, no sé si aquí, pero hay personas que dicen, yo fui y lo reprendí. Eso parece como que fue que le llamó la atención, que le habló brusco, ¿no? Pero no es eso el sentido de la palabra reprender en el original. Es refútalo. Refuta sus argumentos. Enséñale. Túmbale sus razones para que entre en razón. Entonces, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si tú escuchas, si él entendió, si prestó su oído para obedecer. Yo no sé si alguien ha escuchado esa frase. Hay gente que dice, yo no tengo su oído. Es decir, que las razones que uno puede darle no lo llevan a una convicción para que esa persona obedezca a Dios. Sin embargo, aquí está diciendo, ve, refútalo, preséntale argumentos de manera tal que él tenga la posibilidad de prestar oído y de cambiar y de obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Dice, si te escucha, si lo entiende razonable, si ve que eso es lo que dice la Biblia, si ve que eso realmente es lo que dice Dios y tú te estás dando cuenta de que tienes que cambiar, si él entiende, entonces has ganado a tu hermano. ¿Qué pasa si has ganado a tu hermano? Se acabó. Ahí se paró Mateo 1. El hermano se arrepintió. Has ganado a tu hermano. No dice ponlo en prueba para ver qué es lo que le va a pasar, porque bien mentiroso que es. No confíe. No. Has ganado a tu hermano. Ya se acabó el asunto. Pero si no te escucha, si no obedece, si no presta atención a lo que dice Dios, si no te escucha, ahí viene Mateo 2, segundo paso. Lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Bueno, en Mateo 1, por lo menos 2 saben. En Mateo 2, unos pocos saben. Hay 2 o 3. Y ese texto de 2 o 3, si usted quiere, puede buscarlo después. En Deuteronomio 19:15, habla de un proceso judicial que dice que no se aceptarán querellas si no es con 2 o 3 testigos. O sea, un solo testigo no. Tiene que haber 2 o 3 testigos. De hecho, dice no recibirás tampoco una querella, una denuncia, una queja contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos. No es que el anciano tiene o el pastor tiene una jurisdicción especial, es que es lo mismo para toda persona. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Entonces busca 2 o 3 testigos que puedan hacer una indagatoria correcta, que puedan ser testigos de lo que se está hablando ahí, que puedan analizar entre muchos, ¿verdad? Que entre muchos hablen con este hermano para ayudarlo a entrar en razón, lo amonesten a ver si escucha. Mateo 2, unos pocos saben. Y si rehúsa escucharlos,
Fíjense cómo va la cosa. Mateo 0, nadie lo sabe. Mateo 1, Mateo 1 es el primer paso, 2 lo saben. Mateo 2, unos pocos lo saben. Pero ahora vamos por Mateo 3. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia entonces. Dilo a la iglesia. Bueno, dilo a todo el mundo ahora, a toda su comunidad de fe. Díselo a la iglesia. ¿Para qué? Yo he buscado aquí, donde dice dilo a la iglesia, y no dice para que pase vergüenza. Yo no sé si usted tiene alguna versión de la Biblia, pero en todas las que yo tengo y he buscado, no dice para que pase vergüenza, para castigarlo, para que aprenda cómo se hacen las cosas, para que más nunca en la vida se le vuelva a ocurrir, porque aquí somos gente seria y de respeto. No dice nada de eso. Si el contexto, el sentir y el espíritu es restaurar al hermano, ¿para qué se le dice a la iglesia? Para que oren por el hermano, para que quizás le den un abrazo y le digan, hermano, yo voy a estar orando por ti, no te voy a dejar solo, te vamos a acompañar en esta situación, en esta prueba. Si es casado, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y yo no sé, a todo el que sea, ¿verdad? Vamos a estar con ustedes, vamos a estar orando. Que la iglesia busque consejeros, ¿verdad? Que pasen con esta persona un proceso de consejería y de ver por qué se ha caído en esto, para ver qué se puede hacer para restaurarlo lo antes posible. Bien, y restaurarlo también ver en qué condiciones, dependiendo del asunto. Ese de restaurarlo y de la iglesia, es bueno que se tenga pendiente algo. Todos los que nos paramos detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, tienen que tener en cuenta algo. Dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y uno de los requisitos de 1 de Timoteo 3 es que sea irreprensible. Eso significa no que sea que nunca peque, porque si irreprensible es que nunca peque, bueno, no hubiera pastores en el mundo o todos seríamos una pila de hipócritas, porque definitivamente todos los pastores pecamos. Si eso es una mala noticia, créame, hermano. Y el que diga que no peca, está pecando, es mentira. O sea, eso es de ahí. Pero yo he conocido al pastor, él pecó también, él peca. Pero hasta él también peca. Y el que escribió, él también pecó. Pero hace qué sé yo cuántos años los pilos también pecaban, toditos. Todos. ¿Y cuándo dejaron de pecar? Cuando llegaron al cielo, hermano. Y usted y yo también vamos a dejar de pecar cuando lleguemos al cielo. ¿Es así? Si no fuera así, Cristo no tuviera tenido la necesidad de morir en una cruz. Es que el problema del pecado es serio. Entonces tenga en cuenta que si se para de aquí detrás, quizás entonces, ese decirlo a la iglesia, eso que se sepa, va a traer unas consecuencias quizás más difíciles que las de otra persona. Porque va a tener como una querella en el mundo, un expediente en el mundo que lo van a sacar siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ya vimos, se lo rehúsa, se lo dice a la iglesia. Bueno, ya se lo dijimos a la iglesia, ya pasamos Mateo 3, ¿verdad? Se ha dado consejería, se tiene un tiempo ya hablando con este hermano o hermana, pero no cambia, siguen lo mismo. Mateo 4, pues fíjense que no se ha parado, Mateo 4. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, como si fuera un inconverso. Ahora mi pregunta es, ese Mateo 4 que dice que lo trate como si fuera un inconverso, sea para ti como el gentil, no es que él es gentil y recaudador, ese juicio se lo dejamos a Dios, pero el trato que tú le vas a dar a él es como si fuera un inconverso. Ahora, ¿cómo tratamos al inconverso? Nosotros nos levantamos por la mañana y salimos a la calle y le decimos, cuando usted le escribe al taxi y viene un taxi y usted pide un Uber, lo que sea, y se monta, buenos días, degenerado pecador, ¿cómo está usted? No es eso.
Digo, yo no sé, pero yo nunca he visto, ¿verdad? Que yo sepa, no. Y si a otro le dice buenos días, ¿qué tienen de bueno? O sea, no es eso. No es eso. Y uno le predica, ¿qué le hacemos? Le predicamos el evangelio. Tenlo como gentil y publicano, tenlo como alguien que no es cristiano. ¿Y qué hago con él? Predícale el evangelio. Predícale. Eso es lo que tienes que hacer. Dale un abrazo y dile, yo lamento la condición en que estás. Si tienes esa confianza, yo voy a seguir orando por ti. ¿Tú has considerado esto? Y le plantean ahí. Y en Mateo 18 nos dice entonces que el proceso es válido por las causas y las formas correctas, como si lo hubiera hecho Cristo. No puede hacerse de cualquier forma. Noten lo que digo, lo que dice Mateo 18, 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Por fin, me gusta ese texto. Atar y desatar. Siga leyendo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Me gusta ese texto también. Ahí está mi Ferrari. Siga leyendo. Dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que ata y desata? ¿Qué es lo que contesta el Señor? Las peticiones por las causas y las formas, como si Cristo mismo lo hubiera hecho. Cristo mismo se reúne con nosotros. Y si lo hacemos por las causas y de la forma en que Él lo hubiera hecho, dice que eso queda atado o desatado en el cielo. Él lo aprueba, en otras palabras. Está de acuerdo. Miren la sobriedad de esto. Él lo aprueba. Hasta ahora hemos visto entonces una sobreadvertencia al pecador para que cuide a los hijos de Dios, ¿verdad? Al principio, inclusive vimos la descripción de los pequeñitos antes de ver esa descripción, esa sobreadvertencia. Después vimos los pasos para restaurar al hermano caído y finalmente vimos que el proceso es válido por las causas y formas correctas si lo hacemos como Cristo lo hubiera hecho. Bueno, pues está claro todo. Falta algo. Versículo 21. Pedro, yo le doy las gracias a los hermanos como Pedro, porque hacen las preguntas como que nadie hace en ese momento. Pero Pedro dice, entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Y hay muchos 7 veces. Mira, estoy oyendo lo del proceso disciplinario, lo de que ata y desata, que si tu hermano peca contra mí. Pero espérate, hay algo que no quedó claro. ¿Cuántas veces que yo tengo que aguantar esto? O sea, ¿cuántas veces va a pecar mi hermano contra mí que yo tengo que perdonarlo? Y de una manera magnánima, Pedro dice, hasta 7 veces. Oye, cualquiera, hay muchos, 7. O sea, me robó una vez, te perdono. Me robó 2 veces, te perdono. Ahora me robó el carro, te perdono. Me robó ahora unos $, te perdono, pero van 4. ¿Y cuántas veces que me va a llevar? O sea, hasta 7 es mucho. Dice, no, hasta 70 veces 7. En pocas palabras, infinitas veces. Entonces lo último en este proceso es que el perdón no es opcional. El perdón hay que otorgarlo. Siempre. Siempre. Dice, hermano, usted no sabe lo que me han hecho. Y usted no sabe quién me lo hizo. No, yo no sé lo que le han hecho. Ni sé quién se lo hizo. Pero yo sí sé lo que usted y yo le hicimos a quién.
Parábola de los dos deudores, eso es lo que sigue. Por eso, dice el versículo 23, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Y ahí empieza la parábola de los deudores, para explicarle por qué nosotros tenemos que perdonar infinitas veces. Y la parábola de lo que nos dice es que había alguien que le debían 2,000 pesos le debía $2 millones a alguien. Y él lo único que hacía era, ¿cuál podría ser el oficio más humilde? Que recogía basura en la calle. Él recogía basura reciclada en la calle y debía $2 millones y tenía que pagarlo en 48 horas. Eso más o menos al día de hoy. Y se lo llevan a la gente, al dueño, al rey. Y él, oigan lo que le pidió en el versículo 26. Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pero el señor de aquel siervo tuvo compasión, versículo 27, lo soltó y lo perdonó, le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque no podía pagarla. Pero este siervo nunca entendió que él había sido perdonado, ni entendió la deuda que tenía con Dios o la deuda que tenía con su Señor. ¿Por qué fue lo que él pidió? Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Él lo que hizo fue un acuerdo de pago. Pero es imposible que tú pagues eso. Muchas veces nosotros queremos que hemos hecho como una especie de acuerdo de pago con Dios. Yo me convertí, pero yo no era tan malo. Tú no eras tan malo. ¿A los ojos de quién? Porque a los ojos de Dios todos nosotros somos bien malos. Dice que no hay justo ni en uno. Y nosotros ofendimos a un Dios que es infinito y eterno. Por lo tanto, las consecuencias tenían que ser infinitas y eternas, pues no podíamos pagarlo. Y Él nos perdonó y nos soltó. En la medida en que nosotros entendamos lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros vamos a poder perdonar a los demás. De hecho, este hombre salió en la parábola de dos deudores y lo que comenzó fue a ahorcar a uno que le debía 2,000 pesos. ¿Y por qué? Para comenzar a reunir para pagarle al rey. Él nunca entendió que no tenía que pagar nada. Nada. La gente no nos debe a nosotros, mis queridos hermanos. Y lo que nos debe son centavos comparado con lo que Dios nos perdonó. Si a ti y a mí nos dijeran que en esa pantalla van a poner la vida de nosotros desde chiquito hasta el día de hoy, sin parar, todo. Yo no sé cómo hacer la tuya, pero yo te diría cómo sería la mía. La mía empezaría gateando, chiquito. Van a decir, pero qué graciosito. Digo, si son condescendientes con uno, ¿verdad? Qué graciosito, chiquito, los primeros pasos. Pero después voy a ir creciendo. Voy a llegar a la adolescencia. Y quizás yo sé lo que viene después. ¿Y qué yo voy a decir? ¡Ey! ¡Pare la película! ¡Tumba eso! ¡Tumba eso! Delante de todo el mundo van a ver que yo... ¡Ay, no! Y que en el 1900 también... ¡Ay, no! ¡Ay, yo no me acordaba de eso! La película, ni la tuya ni la mía, nosotros estamos dispuestos a que la pasen. Sin embargo, ¿tú sabes cuál es la película que va a salir? La mía y la tuya, cuando la pongan en el cielo, delante de Dios. Va a salir un pesebre. Van a salir unos reyes magos. Va a salir Cristo sanando. Y tú vas a decir, esa no es mi película. Y te van a decir, sí, Cristo te justificó. Y la justicia de Cristo es tuya ahora. Es su vida la que Dios va a ver, no la tuya. Dios te soltó y te liberó. Siendo así, nosotros también debemos soltar y liberar. Versículo 35 termina diciendo, después de decir que va a venir el rey y que va a castigar a este siervo infiel por no haber perdonado a su consiervo, dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Entonces noten, lo primero que vimos fue la descripción de los pequeñitos hijos de Dios.
Lo segundo que vimos fue una sobreadvertencia al pecador para que cuide a estos hijos de Dios pequeñitos. El diablo pone el pecado más chiquito antes de cometerlo y después te lo pone más grande para ver si te acaba de destruir. Entonces, una sobreadvertencia al pecador. No traigas vergüenza a tu persona, a tu familia, a tu congregación, a los que te rodean. El pecado se ve pequeño al principio, pero después trae un fruto amargo. ¿Por qué, mi hermano? Vamos a pasar. Piensa en las consecuencias antes de. El departamento de mercadeo del infierno te lo pone todo fácil. Pachanga y fiesta. Pero no te dice cuánto vas a tener que pagar por la boleta. Ni cuánto tú vas a tener que durar adentro. Te vas a estar cayendo de sueño. No te dice nada de eso el departamento de mercadeo, de promoción y de publicidad del infierno. Entonces piensa en lo que te dice el Señor, que te habla de esas consecuencias. Antes de. Una sobreadvertencia vimos al pecador para que cuide a los hijos de Dios, a los pequeñitos, que cuida a todos los demás, que no los haga tropezar. Vimos también cómo se restaura al hermano caído. Vimos cómo ha ido un principio que es de restauración y cómo va ese principio haciéndose cada vez más público en la medida en que la persona no escucha, no obtempera, no oye las razones. Mateo 0 veíamos que es algo en privado, nadie lo sabe. Mateo 1, 2 personas lo saben. Mateo 2, unos pocos lo saben. Mateo 3, la iglesia entera lo sabe. Y Mateo 4 entonces se tiene por inconverso. También vimos que el proceso es válido si se hace por las causas que aprueba Cristo y de la forma en que lo aprueba Cristo. Y también vimos finalmente que el perdón no es opcional. Ahí está la esencia de lo que es el proceso disciplinario en la iglesia. Por eso es que el mensaje se llama restaurando y cuidando a nuestros hermanos. Vamos a tomarnos unos minutos o un minutico ahí sentado para orar. Yo voy a orar y vamos a hacerlo al revés, porque yo creo que va a haber cánticos, ¿verdad? Dice Sergio que sí, obvio sí. Entonces, déjenme orar. Vamos a tener un momento de oración personal y después entonces Sergio nos va a llevar a una alabanza y creo que después vamos a tener la bendición final. Sí, estoy en lo correcto y si me sirve la intuición. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado a todos en este día. Ayúdanos, Señor, a poder asimilarla, instruirla, que tu Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones. Concédenos, Señor, salir de aquí, aunque lo que hemos escuchado es algo sobrio, pero permítenos salir en paz, Padre. Permítenos revisar nuestras vidas delante de ti, Señor, y hacerlo con la confianza y la esperanza de que en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados y que tú nos aceptas, Señor, que tú nunca dejas pasar por alto un verdadero arrepentimiento. Bendice, guarda nuestra iglesia, Señor, guarda la comunidad y ayúdanos a seguir creciendo, Señor, asidos a tu mano de poder. Que tu rostro siga resplandeciendo sobre esta congregación y familia de fe local. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.